Hola a todos. Bueno, vamos a tratar de explicar una nueva posición que hay en cartera. Desde hace poco, el 8 del 5 ingresó a 11,48. Y lo interesante es que es del rubro inmobiliario que genera mucho interés. Así que vamos a tratar de explicar las métricas que miramos antes de ingresar a la posición. Recuerden que no es una recomendación de compra, sino que estamos mostrando cómo realizamos el análisis y que pueden replicarlo o a realizarlo en sus posiciones antes de tomar la decisión de comprarlas. Pero si les interesa la parte de gestión y demás, también recuerden que estamos trabajando con Bull Market Brokers e Interactive Brokers y podemos ayudarlos en la gestión de carteras. Se comunican con nosotros y podemos ayudarlos con eso. Ok, vamos a explicar un poco qué es un REITs en Estados Unidos. Real Estate Investment Trust lo que hace es un vehículo de inversión que fue creado para facilitar el acceso al mercado inmobiliario en Estados Unidos. Lo interesante es que se accede con muy poco capital porque estos vehículos cotizan como si fueran una acción en bolsa y bajo las mismas regulaciones estrictas de Estados Unidos. Entonces, de una forma muy sencilla, uno puede comprar una acción y acceder a una cartera de inmuebles muy diversificada y muy bien gestionada por un equipo idóneo. Y eso está bastante bueno porque es un mercado muy eficiente el de Estados Unidos. Y bueno, además, si uno quiere entrar y salir, es mucho más sencillo y barato que ir directamente y comprar un inmueble. Así que bueno, ya empieza con bastantes ventajas lo que es este sector. Lo bueno de esto también que ofrece flujos constantes por las rentas. Esto es porque en Estados Unidos le exigen distribuir más del 90% de los ingresos que generan para poder acceder a ciertos beneficios tributarios. O sea, básicamente no pagan impuestos si distribuyen más del 90%. Y otra cosa que tienen que cumplir es que tienen que tener más del 75% del capital invertido en inmuebles físicos, con lo cual le da mucha ventaja impositivamente a, a poder cumplir con esto. Entonces, siempre tratan de llegar a estos objetivos para poder mantener estas exenciones. Entonces, bueno, ya un poco que alinea al sector a hacer las cosas bien. ¿Por qué está bueno? Porque es un sector complementario que, si lo vemos en el tiempo, siempre protege contra la inflación en momentos de incertidumbre y demás, le da cierta estabilidad a una cartera. Entonces está bueno siempre conocerlo. Nosotros lo venimos siguiendo hace mucho y ahora, como se puso interesante este sector y específicamente esta empresa, la incorporamos en cartera. Así que siempre es bueno conocerlo. Los tipos de REITs. Hay que entender que hay muchos, es un mercado muy amplio y hay muchos específicamente que trabajan con ciertos sectores en Estados Unidos. Cada REIT va a trabajar con un sector específico donde se centra su negocio. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, specialty REITs, que son REITs creados específicamente para sectores no tan tradicionales, como por ejemplo el cannabis puede ser uno, o infraestructura de energía o de comunicación, por ejemplo, los que venden lotes para colocar antenas o para colocar, no sé, toda la fuente eólica de energía. Bueno, todo eso necesita estructura, alquilar grandes loteos de espacios para empresas que nada, pagan un alquiler mensual, contratos obviamente a muy largo plazo y dan cierta estabilidad en los flujos que van generando. La parte industrial, bueno, ya se imaginarán, son partes que le alquilan, por ejemplo, naves industriales, complejos industriales,
bueno, son un poco menos cíclicos que, por ejemplo, los de oficina, que se imaginarán que son muchísimo más cíclicos y luego de la pandemia mucho más. O los de residencia, que son para personas, estos son muchísimo más cíclicos. La parte muy estable que siempre hay que mirar es la de healthcare, que es la que por más que haya crisis, uno no puede dejar de consumirlos. Por ejemplo, la parte de asilo de ancianos es una parte muy estable, muy rentable, porque, por ejemplo, hasta en pandemia, obviamente, no podés dejar de pagar la parte de alquiler que mantienen estos asilos. Entonces, bueno, esto genera un flujo, ya dijimos, constante y está interesante tenerlo por estas características que tienen estos rubros. El que nos centramos nosotros se llama Apple Hospitality Rates, que lo que hace es tener cadenas de hoteles, tiene más de 200, tiene 220 distribuidos estratégicamente por Estados Unidos. Y lo bueno es que los opera bajo las marcas Hilton y Marriott mayormente. ¿Qué vimos en Apple? Por ejemplo, que como nació en 2007, ya tuvo dos crisis de las más severas que tiene el sector, que fue la subprime, apenas salió a cotizar, apenas se creó, porque salió a cotizar mucho después, apenas se creó, ya a los 2 años tuvo una de las peores crisis y la pasó bien, que fue la de 2009, 2008-2009, y la última en pandemia, con todo cerrado, y ahora vamos a ver cómo se comportó, que también se comportó muy bien, que habla bien esto del equipo gestor, más que nada. Ok, bueno, ya dijimos, es un equity rates. Dentro de los subsegmentos que encontramos en la parte de hotelería, que ya nos estamos centrando en lo que es hotelería, estos trabajan con lo que es upscale. ¿Qué es upscale? Sería un nivel más bajo de lo que es luxury. Upscale lo que trabaja es una media por habitación de entre 150 y 300 dólares la noche. Y para que nos demos una idea, el que le sigue es Luxury, que sería arriba de 500 dólares la noche. Entonces es un nivel antes que el más lujoso. Otra característica que tiene este tipo de hotel con el que trabaja Apple son que ofrecen servicios limitados. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que lo que hace, no ofrece por ahí un restaurante 5 estrellas, sí ofrece, por ejemplo, desayuno, pero no tiene servicios extra como sería spa, amenities, salón de convenciones. Está más enfocado a lo que es estadías cortas para ejecutivos que viajan dentro del país. Ese es el target a los que apuntan. Lo interesante también es que el modelo de gestión que utilizan es franquiciado, o sea, delegan toda la parte operativa del hotel, no tienen que ocuparse ellos del personal y demás, sino que delegan la parte operativa a las marcas que ya mencionamos, Marriott y Hilton. Esto les quita un peso de encima y ellos están centrados, el equipo gestor, en maximizar la cartera de hoteles. O sea, van a ver mucho movimiento ustedes de compra y venta porque van vendiendo los más obsoletos y van recomprando nuevos hoteles a buenos precios. Se van quedando siempre los más rentables. Luego vamos a ver cómo hacen esa gestión del capital. ¿Cómo tercerizan la gestión? Es sencillo. Generalmente los franquiciados cobran entre un 2,5 y 3,5 por la gestión de todo el sistema de venta, lo que sería marketing, sistema en sí, reservas, membresía, la capacitación del personal, buenas prácticas para tener todas las mismas características de funcionamiento, incluso la contabilidad y los honorarios unificados. Bueno, todo eso
hace que sea mucho más eficiente manejar 220 hoteles. Y esto no funciona con un 2,5 a 3,5 fijo, sino que tiene muchos incentivos por target, por llegar a ciertos targets de venta, targets de márgenes, de targets de satisfacción y demás. Entonces está bueno tener ese sistema de incentivos. Y acá nos metemos no para abrumar con los números, sino hay que entender solamente una formulita sencillísima que nos permite comparar la rentabilidad de cualquier inmueble en cualquier parte. Y nos sirve desde si compramos un departamento hasta si compramos una cadena de hoteles en Estados Unidos. Y es por cómo se conocen en el mundo este tipo de comparación. Lo que hacen es comparar los cap rates, se llaman, que sería básicamente la rentabilidad que ofrece el bien por sobre la renta que genera. Entonces sería la renta que genera el bien mueble. El cap rate en modo de fórmula sería el NOI, que es el Net Operating Income, sobre el Property Value, que sería el valor de la propiedad. Pero en criollo sería el alquiler neto, o sea, lo que me deja anualmente una persona por el alquiler, menos los gastos operativos, obviamente, llámese seguro, impuestos, gastos de comisiones y demás, mantenimiento, todo el mantenimiento que tuve que utilizar durante el año. Bueno, lo neto que me deja ese alquiler sobre el valor de la propiedad sería el cap rate, que es esta métrica que es de las más conocidas en el rubro. Si el alquiler me deja neto 6.000 y yo la propiedad la compré por 100.000, estamos hablando de que estoy teniendo un cap rate del 6%. Entonces ya con esto tengo un dato para lo que voy a ver luego sobre la evaluación de este tipo de empresas. Bueno, cuando vemos el segmento específico en el que nos enfocamos con Apple Hospitality, es el de servicios limitados. O sea que es el segmento este que ofrece solamente específico para viajantes, vendedores, comerciantes, nada, son estadías muy cortas para personas que quieren un buen lugar para establecerse. Entonces, este tipo de hoteles, si vemos, es de los cap rate más altos de los sectores. Cuando lo comparamos con el full service o apartment o office o retail. Vemos que el que ofrece servicios limitados, o sea, limitado a estadía y desayuno, son los más rentables, aunque cobren un ticket más bajo que el luxury, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es una ventaja que tiene este tipo de hoteles, que cobra un cap rate más alto. Y acá lo vemos en comparativa. Esto es Apple. Ves que la media RevPAR es otra métrica que es el Revenue per Average Room, o sea, lo que cobra por media, de media una habitación. Si vemos, es bastante bajo en comparación a muchas otras competidoras, pero ¿qué pasa? El margen de beneficio que le deja por esto que cobra es de los mayores del sector. Entonces ahí vemos que es enfocarse en ofrecer algo sencillo para el viajante le da más rentabilidad que, por ejemplo, un luxury que tiene que ofrecer, mantener un 5 estrellas, un restaurante 5 estrellas abierto todos los días, es menos rentable en margen, aunque lo pueda cobrar más. Entonces, bueno, es una ventaja de este tipo de sector al que nos enfocamos con Apple Hospitality.
Otra forma de mirar el cap rate, que analizábamos, por ejemplo, si queremos ver nuestra propiedad en Argentina, qué cap rate nos está dando. Una forma de compararlo en Estados Unidos es muy sencillo porque la tasa 10 años de Estados Unidos, que sería como el bono, generalmente se comporta, el inversor le pide unos puntos extra de cap rate por sobre la tasa 10 años. Entonces esto nos da una referencia de qué cap rate estamos utilizando en cada momento. Esto es una forma sencilla de saber si estamos pagando un tipo de inversión. En este caso, estamos comprando hoteles caros o baratos en determinado momento. Entonces nos da mucha información de cómo calcularlo. Básicamente siempre la prima está entre 4 y 5% por sobre esa tasa. Entonces básicamente, si hoy la tasa está en 4,5, como está ahora, nosotros lo que tenemos que saber es que el cap rate medio hoy tiene que estar 4 puntos para arriba, 8.5. Salvo en algunos momentos que se comprimió mucho ese spread, sabemos que siempre le vamos a pedir 4,5 puntos por sobre esa tasa. O sea que sabemos que si nosotros tenemos que comprar un hotel, mínimo nos tiene que dar este 8,5 de rentabilidad anual. Porque es lo extra que le pedimos por sobre los bonos del tesoro, que son el activo más seguro que hay en el mundo. Entonces, bueno, esto es otra forma de comparar si estamos pagando caro o barato un inmueble. Bien, 3 cosas que vimos cuando compramos este inmueble fue la dividend yield, que sería lo que nos da anualmente, que en este caso Apple está pagando su dividendo mensualmente. Eso es interesante para los que quieran comprar algo, tener como su renta mensual. Este instrumento es ideal porque paga históricamente, mensualmente, una renta que equivale al 8,3% anual, que es altísimo en comparación de un inmueble en cualquier parte del mundo. Es bastante alta la yield que está pagando específicamente ahora. Entonces, una de las cosas que vimos, ahora vamos a ver por qué, es el dividend yield alto que está pagando. En realidad hay muchas que están pagando este tipo de dividendo en Estados Unidos, pero ¿qué pasa? La que no tiene deuda tiene algún otro problema de que se está pagando mucho la comisión directiva. Bueno, tienen ciertas cosas que hacen que comparativamente esta dividend yield sea interesante en este entorno. Otra cosa que vimos, el valor libro, que está en 0,85. ¿Qué quiere decir? Cuando está en 1, es que el valor libro, o sea, lo que dicen los papeles que vale, lo que dicen el balance que vale los hoteles, valen lo mismo que en el mercado. Ahora, cuando vemos que el precio en el mercado está más bajo, o sea, 0,85, está menor a 1, lo que nos está diciendo es que el mercado está poniendo este activo más bajo de lo que dice el balance que valen. O sea, el balance básicamente te dice, cuando compraste el hotel pagaste 5. Bueno, hoy te está diciendo, este hotel vale 15% menos de lo que dice que lo pagaste. Con lo cual ya lo estás pagando ópticamente con un descuento extra, que lo vas a ver en el balance. Y esto es raro de ver porque generalmente cotizan por sobre 1, que sería el valor de balance. Entonces, esta es otra métrica que vimos que nos interesó, que también ahora la vamos a explicar un poquito mejor. Y otro tema importante, deuda sobre el valor de las propiedades, que es alrededor del 30%, que es muy bajo para el sector. Generalmente el sector
vamos a ver que funciona muy apalancado. ¿Por qué? Porque al ser un sector muy estable y que puede hipotecar sus viviendas, lo que hacen es apalancarse mucho. Muchas veces es muy peligroso eso. Entonces, bueno, que tenga un 30% es muy bajo. Vamos a ver que es de los más bajos del sector. Bueno, dividendos estables. Si bien Apple nació en 2007, comenzó a cotizar en 2015. Desde ahí, el dividendo lo clavó en 1,20. ¿Salvo qué momento? Obviamente, pandemia. Pero fíjense esto es lo interesante, que en pandemia, con todos los hoteles cerrados, Apple siguió pagando. Y esto habla mucho de que una empresa hotelera sea rentable 2 años donde estuvo todo cerrado, ya habla bien de que por lo menos el estrés de deuda no lo va a sufrir. Salvo que, no sé, algo peor que una pandemia para un hotel, no creo que en el corto plazo pueda pasar. Entonces, bueno, luego de la pandemia, ¿qué pasó? No se recuperaron, obviamente la ocupación quedó estancada en 0,70%. En 70%, alrededor de ese valor, están los hoteles en ocupación. No volvió a lo que fue antes de la pandemia. Entonces, nada, lo que hacen desde la fecha posterior a la pandemia, pero que se recuperó el sector, fue pagar 0,96, casi $1 están pagando anualmente, o sea, lo dividen en 12 meses, están pagando $1 de dividendo todos los años, estrictamente, como vemos. Entonces, bueno, es bastante estable el pago de dividendo. Recordemos que comprando una acción, nosotros accedemos mensualmente a un dividendo como si fuera una renta de un alquiler. Eso no lo encontramos en cualquier rate. Yield media. Esto es lo que vimos en dividendos. La yield es lo que cobramos por la acción, el derecho que cobramos al dividendo por la acción. Por ejemplo, si yo compro una acción que vale $100 y me paga $6 anuales, bueno, la yield es del 6%. Históricamente, Apple pagó el 6% de dividendo. Bueno, acá hay que siempre sacar la parte de pandemia que distorsiona mucho. Bueno, luego de pandemia, obviamente, bajó la yield estos 2 años y luego volvió a su yield media del 6%. ¿Qué pasa ahora si agrandamos acá? Pasó del 6 por todo este tema arancelario y demás, y de temor, pasó al 8 nuevamente. Y es por esta razón que nos interesó en este momento entrar en este activo. Venía cotizando al 6 y pasó al 8, 8.20. Bueno, lo que comentamos del valor libro también nos llamó la atención que, como dijimos, generalmente si un inmueble por balance vale 100, es porque el valor libro en bolsa siempre lo pagan con una prima y va a valer un poquito más, 1,10, un 10% más. Sería 1,10 veces su valor, un 10% más generalmente de lo que vale en el balance. ¿Qué ocurrió ahora? ¿Por qué lo compramos? Porque está cotizando por abajo de lo que vale en balance. O sea, estamos comprando algo que creemos que está más bajo de lo que dicen los libros que debería valer. ¿Y cuándo pasó algo similar? En pandemia. Y hoy no estamos en pandemia, con todo cerrado, como para que el valor libro se haya deteriorado en esta magnitud. Entonces, esta es otra de las razones por las cuales nos interesó entrar en este tipo de activos. Y la parte de deuda, antes quiero hacer una aclaración muy sencilla para los que no conocen cómo funciona la deuda en el mercado inmobiliario y por qué decimos que es beneficiosa cuando se usa como negocio.
Voy a dar un ejemplo de un departamento con deuda y uno sin deuda y uno con deuda, el retorno que generan cada uno. Es sencillo, si yo compro un departamento de $100.000, supongamos que me ofrece una renta de 8.000, le quito los gastos, intereses no tiene porque no lo saqué con deuda, bueno, el ingreso que me queda son 7.600, con lo cual estoy teniendo un retorno sobre el capital del 7,6%. Ahora bien, si este departamento de 100.000 pongo yo 75.000 y lo demás lo compro con deuda, misma renta de 8.000, mismos gastos, pero interés voy a estar pagando hoy en Estados Unidos, según la tasa que es del 4,5%, que es lo que está pagando justamente Hospitality. Le resto esto, me da de ingresos 6.475. Pero ¿qué pasa? Yo puse solo 75.000, con lo cual mi retorno sobre el capital invertido es mucho más alto que en este caso. Incluso en un escenario de tasas altísimas, las tasas tendrían que estar, no sé si por la mitad, pero bastante más bajas de los que están ahora. Con lo cual que si le quito bastante interés, esto se me dispara incluso más. Esta es una opcionalidad también a tener en cartera un REITs en este momento, que las tasas están en torno al 5%. En el momento en que bajan, esto se dispara, el ingreso este. Así que eso es interesante también. Dicho esto, lo de la deuda, que básicamente es eso, que apalanca el ingreso que se puede generar y el retorno que se puede generar. Pero, no obstante, Apple lo que maneja son muy cautelosos, y esto es bueno con la deuda. Maneja solo 3 veces EBITDA y en sus comparables es uno de los más bajos. Y esto le da mucho margen de maniobra en los momentos de estrés. Con lo cual, este riesgo que se está viendo acá es prácticamente bastante infundado, me parece, en nuestra opinión, que esté cotizando con esa prima de riesgo, porque tiene un manejo muy conservador de la deuda y no creemos que vaya a pasar a mayores. Pero bueno, es una opinión nuestra por ahora. Tema 4, el incentivo de los directivos. Claro, este sector está manejado por gente muy hábil y eso es muy bueno si su trabajo lo hace bien, pero gente muy hábil haciendo cosas malas no está tan bueno. Con lo cual hay que tenerlo siempre muy estudiado la parte de cómo funciona y cómo se paga a sí mismo la directiva. Porque ellos no van a ver REITs que tengan muchas acciones del propio REITs en cartera. Generalmente trabajan de otra forma. No van a ver esa alineación que buscamos generalmente con las empresas. Entonces tenemos que buscar tenerlo controlado de otras formas. Y por eso estudiamos muy bien el sistema de incentivos que tienen. Acá una de las cosas básicas que podemos ver es que la parte fija de los honorarios, primero que no son altos. Si uno mira muchos otros REITs, puede ver cosas realmente abusadoras de cómo se cobran a sí mismos honorarios estratosféricos. Acá no, era muy baja la parte de salarios de ellos y así todo tiene una parte fija muy baja del 24% y todo lo demás es a resultado. Y esto nos parece una estructura de capital de incentivos muy buena, que alinea bastante a la directiva. Después, ¿cómo generan valor? Y esto es fundamental porque la realidad es que no vi muchas veces que hagan esto tan bien y que lo expliquen encima. Cómo asignan el capital, realmente es asombroso la capacidad que tienen de ver lo que vale su empresa, lo que vale el mercado y lo que valen los demás hoteles.
Y te lo explican incluso de una forma sencilla y lo aplican incluso de una forma muy sencilla. Sencilla de explicar, no de hacer, obviamente. Bueno, ellos muestran acá cómo trabajan con el capital que van generando. Y lo hacen de una forma muy inteligente. Realizan adquisiciones en un valor cercano a 11 veces EBITDA múltiplo. O sea, cuando encuentran hoteles y demás a 11 veces beneficios, los compran. Cuando sus hoteles están a 16, 17 veces beneficios, o sea, están caros o generando poco valor, porque es un ratio esto, cuando pasa alguna de esas dos cosas, este ratio se dispara por el numerador o por el denominador. Cuando esto se dispara, lo que hacen es venderlos. Entonces, venden los hoteles que les van quedando a estos ratios, van comprando estos que les van quedando mucho más bajo. Este diferencial es lo que va ganando nosotros como inversores. La misma teoría la hacen con sus propias acciones. Esto es también muy llamativo que lo hagan tan bien. Recompran a 10 veces beneficios y esto es lo llamativo, venden cuando está a 12 veces beneficio. Esto lo tenemos con algunas otras empresas en cartera, también lo hacen excepcionalmente bien, pero no es lo común. Entonces, básicamente, acá este spread se lo gana el inversor. Tarde o temprano nos llega como inversores. Ahora bien, no es que solo lo explican, es que lo aplican. Eso es lo sensacional que vimos de este negocio, por ejemplo, por ahora. Acá nos muestran desde desde la pandemia, nos muestran la cantidad de adquisiciones y disposiciones que hicieron de hoteles. Y nos muestran, por ejemplo, que tenían esta cantidad de hoteles y que pusieron en venta esta cantidad de hoteles. Todo esto te lo ponen porque vos lo podés corroborar toda esta información. Porque están obligados a mostrarla trimestralmente. Así que todo esto que explican, lo explican, pero lo hicieron. Entonces, es interesante porque te están dando los hoteles con menos RevPAR, que sería el Revenue Per Average Room, con los márgenes más bajos y con las valoraciones más altas. O sea, están vendiendo muy cara los peores hoteles y están comprando hoteles con un RevPAR de 143, muy altos, con márgenes muy altos del 41%, y la están pagando 10 veces EBITDA, 11 veces EBITDA, mucho más bajo que lo que están vendiendo. Con lo cual ahí te da la pauta de cómo lo están haciendo. Y acá incluso te dan el cap rate. Están vendiendo los que están en 4% y están adquiriendo los que dan 8%. Así que me parece interesante cómo te van mostrando incluso cómo van generando ese valor. Y no solo eso, uno agarra un trimestre determinado y te explican exactamente que hicieron algo similar. Acá básicamente te están explicando que vendieron un hotel con un cap rate debajo del 7 y a 12 veces de EBITDA, y con eso mismo, esto es buenísimo porque te dicen, con esa misma plata que hicimos de esa venta, recompramos acciones porque estaban baratas a un cap rate del 8,5% y a un EBITDA de 10%, de 10 veces. O sea, esta diferencia se la gana nuevamente el inversor. Y de otra forma también, más explícita, en una conference, lo que explicaban es que recompraron acciones, esto es ahora, al 31 del 3,
a un promedio de 13,61. Recordemos que estuvimos comprando nosotros acciones a 11,48. Hoy tampoco están muy caras, están a casi 12. Ellos a 13,61 le ven valor y están haciendo recompras de acciones a 13,61. Y acá le puse la liñita verde porque después lo vamos a ver en un gráfico. Y ventas, la parte de ventas. En 2023 encontramos esto en una call conference del último trimestre del 2023, que la compañía, ¿qué hizo? Lo contrario, vendió sus propias acciones. ¿A cuánto? A 17,05. Vendió casi 200 millones de dólares, que esto es como, pensemos que toda la deuda ahora es de 1.500 millones, con lo cual 200 millones es casi la mitad del EBITDA que está generando en un periodo, en un año. Es un montón de plata. Bueno, se hicieron con 200 y pico de millones de acciones y recompraron hoteles con esta plata. ¿Por qué? Porque estaban caras las acciones, o sea, pagaban 17 dólares por las acciones que ahora están, como vimos, casi 12. Y acá le pusimos la linita roja para que veamos cuándo recompra y cuándo, como dijimos, cuándo recompra y cuándo vende acciones. Esta es la cotización de Hospitality. Básicamente las acciones de los REITs, salvo que sea muy destructiva la acción de los directivos, van a cotizar mayormente en un rango. ¿Por qué? Porque distribuyen casi todo el dividendo, entonces no van creciendo en capacidad, van manteniéndose y renovando sus hoteles y distribuyendo casi toda la rentabilidad. Por eso van a verlos siempre entre dos rangos, sacando nuevamente lo que es pandemia, van a ver que trabajan siempre dentro de unos rangos, si son directivos decentes. Y entonces, como le decíamos, básicamente activan las recompras en estos sectores que son en 13.60 o para abajo, y reactivan las ventas en 17 porque ya los ven a una valoración alta. Entonces esto nos da bastante información de cuándo está cara o barata esta acción. ¿Dónde está ahora? Por acá. A estos niveles. Así que, nada, saquen sus propias conclusiones. Y un tema más muy interesante, que es algún catalizador que podemos ver de corto plazo, que puede llegar a hacer impulsar las acciones para arriba, es que acaban de presentar el trimestre de los más débiles estacionalmente que hay. Fíjense que después del primer trimestre, que es de enero a marzo, como es una época muy mala para la parte de Estados Unidos en hotelería, siempre el trimestre anterior al que está por venir, cerrar ahora, es muy malo, con lo cual el que viene siempre es extremadamente muy positivo. En casi todos los años pasó que desde el trimestre que cerró, que en realidad bajó mucho por el trimestre que presentaron, al que viene siempre presenta con sorpresa positiva. Esto es algo estacional que lo vemos a favor y que puede hacer que, si queremos especular con el muy corto plazo, puede hacer que reviva mucho el valor de la acción en un mercado tan estable como es el de real estate. Y si no, nada, te está pagando el 8 y pico anual. Bien, dos temitas más de cómo sabemos o nos aseguramos de que estamos cómodos con la inversión porque la vemos por debajo de lo que vale realmente en mercado esos hoteles. Y hay una forma media sencilla de evaluarlo sin necesidad. Se podría, porque ellos te dan el listado de todos los hoteles, uno podría ir uno por uno y ir sacando las medias de evaluación, pero son 220. Hoy por internet podría hacerlo cualquiera, tomarse el trabajo y hacerlo, y ver cuánto vale realmente hoy esos hoteles. Pero hay una forma sencilla de realizarlo.
porque ellos no dan directamente el NAV, que es el Net Asset Value, que sería el valor real de los activos hoy, no lo dan, pero uno lo puede estimar haciendo la inversa. Porque es así, ellos generan 1.400 millones anuales de ingresos por venta de esas habitaciones. Los costos operativos que dijimos, que sería la luz, las comisiones, los seguros, todo lo que se necesita para alquilar esas habitaciones, se lo deducimos y nos queda el NOI, Net Operating Income, de 450 millones. Esto es lo que genera, entre 450 y 500 millones, es lo que genera de EBITDA o NOI, o llámese como quiera, es el ingreso que genera Hospitality al año. Si estimamos el cap rate medio, que te lo dan ellos, eso sí te lo dan como dato, o uno lo puede estimar o lo puede comparar con otros hoteles, está en torno a 8,5%. Entonces, básicamente, es la inversa que tenemos que hacer, que es 450 millones dividido 0,08%, que nos da el NAV. Nos da, 450 dividido 0,085. Ahí va. Nos da 5.300, que es el NAV. O sea, a este número, si le hacemos el 8,5%, nos va a dar estos 405. Entonces, de esta forma sabemos el valor real que tienen hoy las propiedades. Estimado, obviamente. Pero nos da un estimativo de 5.300 millones que tienen en hoteles. Si a esto le sumamos la deuda, que es de 1.500, nos da un total de 6.800 millones de valor que tendría que tener la acción esta en cartera. No va a llegar nunca ese valor de 6.800, obviamente, porque antes, como vimos, en 17 ya la empiezan a vender. No llega nunca este valor, pero nos da la pauta de que hoy en 4.400 como está, estamos comprando un activo con 35% de descuento de colchón por si hay malas noticias y qué sé yo. El tema tarifas se extiende todo el mandato de Trump, por ejemplo, y hay problemas. Supongamos, bueno, nosotros estamos comprando activos un 35% más barato de lo que deberían estar cotizando hoy. ¿Por qué? Porque hay un descuento, miedo y demás en el mercado que nos permite, esto si vamos a comprar un hotel así con los billetes en la mano, no podríamos comprarlo con un 35% de descuento. Bueno, de esta forma estamos comprando con un descuento. ¿Por qué? Porque cuando sale el capital del mercado bursátil, aparecen estas oportunidades. No sé cuánto va a durar, pero bueno, nos parece que es un buen precio de entrada. Bien, a vigilar, por eso le pusimos este fondo un poco más rojo, porque hay que vigilarlo. Esto sí es importante. Cuando tenés hoteles, el peor problema que pueden tener ellos es que te pongan uno enfrente, porque no tienen muchas ventajas competitivas. Entonces, esto sí lo están vigilando ellos, y lo tenemos que vigilar nosotros, de que no esté pasando. Es que donde más tuvieron problema fue cuando se construyeron muchos hoteles muy similares y vino el periodo de baja. El problema es cuando tenés mucha competencia y están construyendo mucha competencia y les agarra un ciclo malo. Ahí se comprimen muchísimo los márgenes y ahí sí entran en pérdida los... No entran en pérdidas porque ellos no entraron en pérdidas, pero sí se comprimen mucho los márgenes y reciben mucho menos ingresos del que deberían. Bueno, ellos explican siempre en cada periodo que sí, este periodo fue de estrés, pero que luego de ahí bajó y el beneficio que tienen hoy en Estados Unidos es que no se están construyendo nuevas viviendas, con lo cual ellos están vigilando constantemente y no ven, por ejemplo, construcciones, que esto
les permite, si no ven hoy construcciones, es porque no van a estar en los próximos 3, 4 años. Con lo cual tienen un tiempo bastante holgado para explotar sus hoteles. Ellos, si es una métrica que ven siempre, es de no ver nuevas construcciones cerca, por lo menos a 8 kilómetros de sus hoteles. Esto no les hace sombra si está a esta distancia. Entonces, nada, sigue bajando esta métrica y es muy buena porque esto sí les afecta, o sea, la competencia te afecta en rentabilidad. Como fue un periodo tan malo el de pandemia y todavía no se recuperó y la construcción en Estados Unidos está prácticamente imposible por los tipos de interés, bueno, cuando empiecen a ver que se da vuelta, yo creo que primero se va a dar vuelta la tasa, esto va a subir y luego van a empezar a construir a mansalva cuando haya una tasa más lógica, porque al 5% una tasa de interés nadie te construye un hotel hoy. Así que bueno, pero es algo que hay que tener en cuenta, la competencia en este caso, y un tema más de riesgo que hay que tener en cuenta en este sector y más que en este sector, en este REITs, especialmente en Hospitality, es el impacto del segmento gubernamental. Recordemos que se enfocan ellos en el viajante o en el ejecutivo que tiene que ir por una estadía muy corta al hotel y este tema del Dodge, que fue el recorte que está haciendo Estados Unidos en la parte gubernamental, sí les afectó y les bajó las ventas. Yo creo que no es tanto como para afectar el negocio, pero ellos sí indicaron que la parte de gubernamental cayó un 15%, con lo cual la participación, o sea, del 100% de lo que venden, tenían un 7% que era al gobierno. Este 7% hoy es del 5%. Son 2 puntos de diferencia. Y sin embargo señalan que el 5% de ocupación gubernamental está siendo sólido, o sea, no se está deteriorando, según ellos, al cierre del último trimestre, y está en un promedio del 2024. O sea, en 2024 el promedio gubernamental, o sea, de gente del gobierno en sus hoteles era de 5,5. El promedio hoy es del 5. Había subido al 7 y ahora es del 5. O sea, bajó del 5,5 al 5. Una parte muy chica de lo que es el segmento gubernamental. Hay que seguirlo, sí, yo no creo que es algo como para que cotice con tanto descuento. Sin embargo, sí, es algo que hay que tenerlo en cuenta y hay que monitorizarlo. Pero bueno, es la parte negativa que vemos, si se quiere, y que creo que es lo que afectó el precio. Así que bueno, eso era un poco el resumen de la nueva posición que tenemos en cartera. Recuerden que si les interesa acceder a la gestión de cartera que realizamos con Valkyria, se contacten con nosotros. Somos idóneos en mercado de capitales y trabajamos con Bull Market Brokers e Interactive Brokers. Si les interesa, se contactan con nosotros y le pasamos la información de cómo poder beneficiarse de este tipo de inversión que está muy interesante. Así que bueno, gracias, espero les sirva. Hasta luego.